pero mis viejos son de allá de Villa Manuela, vivían en Villa Manuela. Entonces, en aquella época, en el 64, había que ir a nacer al Pacheco, o algunos nacían en su casa o acá en el Hospital de Panda. A nosotros me tocó en el Pacheco. Ahora ya no está más ese sanatorio, ya no existe más, de maternidad, ¿no? ¿Qué día? El 11 de agosto de 1964. ¿Y nacés y te traen para Villa Manuela? Sí, sí, mi vieja ¿Tu infancia es ahí, en Villa Manuela? Sí, sí, mi vieja me fue a tener allá y a los 3 o 4 días, toda parturienta, ya estaba en casa. Y ahí nacemos, junto con 2 hermanos más mayores. Mi vieja me tuvo a los 45 años, ¿viste? Fui como una especie del último, el último intento. El Benjamín. Sí, claro. Y aparte el mimado, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, sí, por todo, ¿viste? Y mi hermana, que tiene 11 años mayor que yo, que me crió como... Una segunda madre. Sí, claro, claro, como el gurí chico ese. Cambió las muñecas para cuidarme a mí. Para uno de verdad, claro. Sí, sí, me cuidaba a mí, ¿viste? Tiró la muñeca. ¿Es una hermana y un hermano más o 2 hermanas? Un hermano más. Un y hermano. Otro más que estaba un poco distante de nosotros allá en la zona de Progreso, de donde venían mis viejos. Bueno, a ver, pará. ¿Y a qué se dedicaban tus viejos? Mi viejo era sanitario, instalador sanitario, y mi mamá, como en aquellos tiempos se estilaba, ama de casa. Hoy por suerte las cosas van cambiando y las mujeres tienen otra oportunidad más de trabajar y no tienen tanta dependencia del hombre y son mucho más independientes y me parece que es una sociedad mucho mejor esta, ¿no? ¿Qué recordás de aquel Villa Manuela? ¿Cómo era? Es un Villa Manuela muy lindo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, vivía a 2 alambrados de la cancha de Villa Manuela, ¿viste? Y tuvimos la suerte de que la cancha se instalara ahí, cerquita de casa, y lo que recuerdo es el fútbol entre los gurises, en la cancha grande, en el baby fútbol, que había una canchita al lado. Y en el barrio había una cantidad de solares que no estaban ocupados, y cada tanto teníamos una canchita de fútbol y ahí le dábamos. Pocas casas. Pocas casas. Un Barros Blancos que recién se estaba Sí, claro, claro. construyendo o estaba en desarrollo, Sí, ¿no? yo voy al barrio ahora y no lo conozco, ¿viste? Y un barrio muy, muy lindo porque trabajadores de la FUNSA, trabajadores de la UPERIAL, una escuela que nació allí en el año 50 y poco, 60. Mis hermanos, por ejemplo, arrancaron yendo a Villa García, a la escuela de Villa García, tenían que ir al 21 allá. O sea, en los accesos a Montevideo, casi por Maldonado, por Camino Maldonado. Sí. Y después cuando ya se instaló la escuela en Villa Manuela, que fue progresando, bueno, ya hubo un cambio, ¿no? ¿Es la escuela que hoy vemos? ¿La misma escuela de Villa Manuela? ¿En ese lugar, digamos? Ese lugar, sí. Está cambiado ahora porque los salones aquellos de chapa ya no están más y bueno, avanzó muchísimo la escuela, por suerte. Pero vos fuiste a esa escuela. Sí, esa escuela que me quedaba a 100 metros de casa, Tenías todo cerca, no te puedo quejar. Tenías la cancha de fútbol enfrente y la escuela una cuadra, muchachos. Sí. No, después empecé a venir a Pando cuando terminé la escuela, a los 12 años empecé a venir a la UT. Nunca había viajado en ómnibus, loco. Toda una experiencia, ¿no? Sí, claro. Muy poco, ¿viste? Muy poca movilidad teníamos nosotros, ¿viste? Bueno, mis viejos cuando llegaban al barrio y los de Villa Manuela, el paseo de los domingos era salir a la ruta, a ver pasar la onda. Porque era toda una... Además, se veía el tránsito, pero la onda era los mejores vehículos de aquella época, los muy adelantados. Era el comentario. ¿A dónde vas? Voy a la garita, 400 metros de la ruta, a ver pasar la onda y a tomar mate a la parada. Así se entretenía la gente antes en los Barros Blancos. ¿Cómo se pasaban los días siendo gurí allá? ¿Qué hacías? ¿Jugar al fútbol y qué más? ¿Había muchos gurís en el barrio o eran pocos más bien? No, habíamos una barriada. ¿Sí? Sí, habíamos por lo menos 6, 7 gurises que nos juntábamos ahí. ¿Tenés algún...? Y nos juntamos con otros barrios, con otras partes del barrio. Lo de ese barrio, lo de esas cuadritas, jugábamos contra gurises de otro barrio que después íbamos junto a la escuela, hacemos campeonatito entre nosotros, ¿viste? ¿Y perduran aún algunos nexos, digamos, algunas amistades de aquel entonces en el barrio? Sí, se mantienen. En mi caso personal yo no las he mantenido, pero es vernos, ¿viste? Y reconocernos. Pero y volvés al barrio, recorres el barrio. Sí, recorremos el barrio. Ayer, por ejemplo, estaba en la plaza de Mando con esto y andaba el Cholo Sequeira, que es un loco simbólico del cuadro de fútbol allá, y te acordás que hacíamos esto, que hacíamos lo otro. Que es un sentimiento de barrio que a mí me parece que
Que me parece que en Pando también está ese sentimiento de barrio, ¿viste? En torno al Cinco Esquinas, en torno al Wander, en torno al ANCAP. ¿No se ha ido perdiendo? Sí, se ha ido perdiendo, pero me parece que queda todavía. Me parece que queda. Digo, se ha ido perdiendo porque también las instituciones se han ido. La gente que antes estaba dejó de existir y hoy capaz que no hay un papel tan preponderante de una institución, ¿no? Sí, de repente en los clubes de fútbol se ve un poco más de baby fútbol. Hay un entorno un poco más dinámico a lo que son los clubes de fútbol, aquellos grandes, el Cinco Esquinas, el Atlanta, el Wander. Pero algo queda, ¿no? ¿Hiciste la escuela allá en Villa Manuela? ¿Hay alguna maestra que te haya marcado? Y la primera, Mirta, venían de Mina. La maestra acá, con el centro de formación en Mina, sacan maestra a granel y siempre la primera maestra te queda, Mirta, ¿viste? Quedó para siempre, ¿viste? Y una que le rompí unos lentes una vuelta. Esa, la maestra Elsa. Esa también me acuerdo. Y se mandó una macana, ¿eh? ¿Y cómo rompiste los lentes? ¿En qué clase? Segundo. Y sí. me mandaron. ¿Qué hiciste? Y me mandaron de otra clase a dejarle ahí a la maestra unas cosas arriba del escritorio. Moví unas papeles que eran en el escritorio para acomodar lo que había llevado y cayó al piso el lente. La maestra estaba muy cómoda de todas maneras. El esposo tenía un bar en Montevideo. Entonces está. No te preocupes por los lentes. No, pero bueno, me quedó maestra, eso. No se preocupe por los lentes. Igual la preocupación me quedó, ¿viste? Pero fue brava, se enojó la maestra. Y después se le pasó. Como a todos. ¿Y a la hora de estudio, era aplicado o te costaba, no te gustaba? No, era bastante aplicado, sí. ¿Sí? ¿Te gustaba estudiar? De hecho, no, lo voy a decir con un poco de vergüenza, pero en sexto me dieron un premio, ¿viste? Esas cosas, para estudiar los Rotarios de Barros Blancos. Año a año, a los que teníamos mayores calificaciones, nos daban un premio en 50 pesos un libro para comprar en una librería en Montevideo para iniciar los cursos después en el ciclo básico. ¿En serio? Sí. ¿Qué era? ¿Una especie de una beca? Una beca. Una beca, sí. Una motivación, digamos, para estudiar. Yo creo que fue poco por las notas y otro poco, quizás, también fue una ayuda. Nosotros, mi viejo, había una economía en casa que era bastante justa, ¿no? Entonces, me parece que más que nada fue por ese lado también, porque yo nunca fui abanderado de la escuela, ¿viste? Pero sin embargo, cuando cerramos el ciclo, ¿viste? Apareció eso ahí y nos dio una mano bárbara. Porque ahora, por ejemplo, los gurises míos de casa, acá no hay libro, ¿viste? Está todo en el celular, está todo en la fotocopiadora. ¿No? Sí, pero antes necesitaba. Antes sí, cada materia tenía un libro, y era un costo aquello que, además de bancar el boleto, ¿no? Que nosotros que veníamos allá afuera. Pero ¿a vos te gustaba estudiar? Sí, a mí me gustaba, sí. No estudiaba mucho, me quedaba bastante, usaba bastante la memoria y me fue bastante bien. No repetí esto y después los 3 años de ciclo básico que hice en la UTU acá de mecánico tornero, lo llevé bastante bien. El tercer año ahí se me complicó un poco, faltas, pero fue un tema más bien de economía de la casa, de reorganización del hogar y eso. Entonces, un tiempo que paré, después inicié de nuevo, volví a la UTU de Pando y metí un año allá en la Escuela Superior de Mecánica, de Tornería. Ahora, con muchos entrevistados de vivencia me decían lo mismo, mecánico tornero. Fue como una generación, era lo que había. ¿Por qué mecánico tornero? Y porque había mecánico tornero, carpintería o electrónica, para nosotros los varones. Eran las 3 opciones. 3 opciones. Y si vos pensabas ir a hacer una profesión de universidad, ya ibas al liceo, al Brause. Y entre esas 3 profesiones, la de mecánico tornero inclusive te preparaba más de repente o para trabajar en un taller o para trabajar en una industria. O sea que tenían la posibilidad rápidamente de insertarte en el mercado laboral. Sí. De hecho, cuando yo empecé a estudiar, primer año no, pero segundo año y tercero, teníamos compañeros de estudio, 14, 15 años, que ya estaban metiendo manos en la Olmo. Los tomaban con 15 años, ¿viste? 14, hacer pasantías, trabajitos chicos. Cuando la Olmo tenía 1.500, 2.000 trabajadores, ¿no? La fábrica de cerámica.
Si la realidad económica de tu casa en aquel entonces hubiese sido otra, ¿te hubiese gustado estudiar una carrera universitaria, por ejemplo? Sí, me hubiera gustado, sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Ingeniero. Sí, me hubiera gustado, sí. ¿Por qué? ¿Por qué ingeniería? Porque me parecía que podía tener una... La ingeniería es la continuación desde la mecánica de tornería. La mecánica de tornería lo que haces es generar piezas para máquinas. Reparar o hacer piezas para máquinas. Igual la ingeniería lo que haces máquinas, haces funcionar aparatos operativos. Desarrollas proyectos. Entonces por ese lado era la continuación. Vos ya cuando te metes al ciclo básico vas viendo, bueno, yo cuando termino la tonería, los mismos profesores te lo van diciendo eso, ¿viste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Trabajé en eso de venir a Pando, trabajaba en mi último tercer año, ya con 15 años, de mañana, estudiaba en la UTU y de tarde me iba a hacer pisos monolíticos con Rodríguez. Julio Rodríguez, era un vecino acá de Pando, que vivía allá en las 5 esquinas, muy conocido, muy querido, y todos sus hijos, teníamos una relación familiar con él, y él en la mañana trabajaba en la Olmo, en los hornos, y salía a las 3 de las 4, y a las 3 de las 4 de la tarde yo le hacía de ayudante de él. Y me daba unos pesitos, unos buenos pesos, ¿no? Unos pesitos, unos buenos pesos. Aparte de la familiaridad que tenía con él, a mí me recontra servía, ¿viste? Era una ayuda para mí, para mi casa, ¿viste? ¿Y colocaban pisos? Hacíamos los pisos monolíticos, los pulíamos, los hacíamos. Ya no se ve más, ese oficio prácticamente desapareció, ahora es todo cerámica, ya no quedan más. ¿Y cómo era el piso monolítico? El piso monolítico es la base de hormigón. Sí. Y arriba se hace una masa de piedra de granito con el color que vos eligieras y la volcabas arriba de ese piso de hormigón. Antes ponías unos vidrios para darle forma, podrías hacer rectángulos, estrellas, podías combinar los colores. O sea, no es que ponías baldosas. No. Fabricabas el piso, construías el piso. El piso en el mismo lugar, claro. Quedaba el ¿Y piso qué lo pelado. hacían en casas, en salones? O sea, que tuviera para pagarlo. Sí, casas, salones, escuelas. Lo hicieron, a ver, dame algún lugar donde hayan estado. Mirá, casas de familia, varias. Casas de familias varias. Y el último, porque no eran solo de pisos de pisos, sino también de pared. En la escuela de los maristas, el último trabajo que hice con él, hizo todo como lo hizo verticales. Aplicó granito a la pared. Y después se le dio una pulida y quedó eso pronto. Por ejemplo, los maristas, cuando entras, creo que está todavía, tiene como 30, 40 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? Ahí trabajé unos 6, 7 meses más o menos. Después de ahí me fui a trabajar en un aserradero, que estaba frente a mi casa allá en Villa Letrón. Después trabajé en una fábrica de productos de higiene. Estuve 2 años trabajando allá en el Capellán. De estación de servicio. Y después ¿Fuiste pistero? Fui pistero y gomero, las dos cosas. ¡Qué grande, cachafa! ¿Gomero? Sí, las dos cosas teníamos. Y engrasador, y me enseñaron para todo eso, sí. Los oficios de la estación de servicio, todo. Y después no me mataba, vos sabés que el viejo era buenísimo, el viejo de Capellán buenísimo, ¿viste? Me hacía comer con él a la mediodía en la casa, ¿viste? ¿Y pero dónde estaba la...? Capellán, kilómetro 19. Bien. Estación de servicio del kilómetro 19, ruta 8, sí. Ruta 8. Todos los quinteros iban a echar de la vuelta, cargaban ahí la nafta, ¿viste? Claro, porque era un tiempo muy productivo aquel, ¿no? Sí. O sea, de quinta. Tenías un montón de quintas por ahí. Estamos hablando del 80, 81, 82, 83. ¿Y entraste con qué edad? Y ahí con 3 menores, 17, 18. ¿Un gurí? Sí, 17, 18, me consiguió un vecino. ¿Y? Pero estaba trabajando 12 horas, ¿viste? Entraba a las 8 de la mañana hasta las 7 y media, 8 que cerraba, ¿viste? Y los domingos teníamos que trabajar, y yo era gurí, ¿viste? Y quería salir. Y a veces los domingos llegaba a las 5 del baile y a las 7 tenía que estar en la estación de servicio. Y a las 2 de la tarde estaba durmiendo, muchachos, y me pegaba una grita el veterano. Pero yo lo quería en pila igual, ¿viste? Porque el loco era ¿Sí? Sí, era muy campechano, ¿viste? El loco. Y ya te digo, a mediodía comíamos con él en la mesa y comía lo
parte además del salario que teníamos, la propina, era el almuerzo a mediodía y te sentaba. A mí justo comía con él, ¿viste? Y comía lo mismo que comía él, ¿viste? Y aparte unas comidas ricas, tenía una cocina de esas de campo, ¿viste? La cocina leña. Cocina leña, un salón aparte, ¿viste? La casa de familia, como eran las casas de antes. La casa de familia que no se tocaba, porque para esperarla, tenerla limpia por alguna visita, alguna emergencia, y después la cocina grande al costado, para hacer de comer, para estar todo el día ahí prácticamente. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. ¿De la estación de servicio entras en Ipúa o...? No, hago ahí, estoy 2 años trabajando haciendo mantenimiento en La Loma, en lo que es hoy El Salvador Allende. ¿Pero qué era? Ahí, ¿Aún era iglesia? Ahí era la iglesia antes que hiciera la mutación para Salvador Allende. Estaba la iglesia, estaban los curas ahí. ¿Y qué hacías? Curas redentoristas. Y ahí hacemos, con mis conocimientos de mantenimiento, de estación de servicio y de lo que había agarrado un poco de mecánica tornería, en la mañana, por ejemplo, le hacíamos todo el servicio a los autos, toda la flota de autos. Hacíamos algunas pequeñas reparaciones en los talleres que ellos tenían de mecánica. Y después mantenimiento de limpieza en general del predio, cortar pastos y eso. Y la verdad que inclusive me dieron una mano a continuar con mis estudios. Me ayudaron económicamente, aparte del salario. Me dieron una mano con una especie de beca de estudio, ¿viste? Para financiar el boleto y los libros, para volver a reenganchar en la UTU de Pando y después que me fui a hacer un año a Montevideo. La verdad que y además nosotros estábamos ahí justo en el grupo de jóvenes de la Pastoral Juvenil, que fue un tiempo muy rico, muy social, ¿viste? Ahí fue cuando empezó mi preocupación social, ¿viste? Es un grupo de jóvenes de iglesia católica, ¿viste? Donde nosotros nos juntábamos los sábados, hacíamos toda la parte de convivencia, de conocimiento del cristianismo, de la aplicación de eso, y eso lo combinamos con trabajo social. ¿Sos creyente? Perdí la fe, pero fui muy creyente, sí. Mi vieja falleció, hizo un paro cardíaco en una iglesia, una iglesia católica, ¿viste? Y yo creo que la forma de conectarme con ella en ese momento y fue ese, ¿viste? Y había un grupo lindo de gurisa, ¿viste? ¿Falleció joven? 62, 63. De hecho, con mi esposa nos conocimos ahí, formamos la pareja. Hasta acá estamos. ¿En la iglesia? Sí, en el grupo joven ese. ¿Y qué iglesia era? ¿La de La Loma? La de La Loma, sí. ¿Y tu mamá tuvo un ataque cardíaco ahí, en esa iglesia? No, en la de Padre Denis. No sé cuál es. Estaba de lo que es los Fañel ahora para adentro. ¿Y era popular? El Padre Denis era muy popular por su... Había estado en Vietnam, ¿sabes? Había estado en la guerra de Vietnam el padre. Se venía con toda su mentalidad anti-vietnamita y era muy creyente, muy aplicado y se lo asociaba mucho que con su prédica él ayudaba a la cura a las personas. Además de que no, por lo general no es el fuerte de la Iglesia Católica, ¿no? Ahí yo veo que hay religiones, ¿viste? Que curran con eso.
hacen que curan a las personas y le sacan el diezmo y todo ese tipo de cosas. En este caso la Iglesia Católica me parece que es una iglesia muy, muy seria, con preocupaciones, altas preocupaciones sociales. Bueno, se eligió un papa y el mensaje que dice el papa, no estoy de acuerdo con determinadas cosas con las cuales nosotros coincidimos, ¿no? por nuestras prácticas de vida, ¿no? ¿Pero vos creés en un Dios? Muy poco, muy poco. Fui perdiendo la fe. ¿Por qué? ¿Por qué perdiste la fe? Y porque la fe hay que practicarla, ¿viste? Y después yo creo que algunos de los razonamientos políticos que tengo hoy en día me han ido, he ido perdiendo esa creencia de que realmente exista un poder, que creo que el poder somos nosotros, la sociedad humana, el hombre es ese poder, ¿no? No creo que... ¿Y cómo fue ese momento en el cual empezaste a acudir a la pastoral? ¿Por qué decís que te sirvió en esa etapa de tu vida? Me dio mucha paz, ¿viste? Me dio mucha contención con los gurises jóvenes de aquella época y hacíamos un trabajo social. Teníamos un comedor, ¿viste? Los sábados de tarde, sábado a mediodía, y además se ubicaban familias que estaban en contexto muy crítico, y se les daba una mano, se les conseguía o sea que era toda una tarea social. Tarea social con el apoyo obviamente de los curas de la iglesia, ¿viste? Nosotros éramos pocos, los curas ponían algo, nosotros poníamos otras cosas. ¿Qué fue lo primero que y nosotros llegábamos ahí al lugar. ¿Qué fue lo primero que te sensibilizó? ¿Cuándo tu cabeza hizo clink? Y cuando vos vas a una casa, ¿viste? Y la cuna de un gurí chico es una carretilla, ¿viste? Y la casa está hecha pelota, ¿viste? Y vos decís, esta sociedad no puede ser. ¿Y te pasó eso? Sí. ¿Y dónde era esa casa? Allá en Villa Manuela, cerca de la cantera, por allá. ¿Y qué edad tenías ahí? Y tenía 17, 18 años, 19, estábamos en ese periodo que estábamos en esa transición. Es muy triste, ¿viste? Y nosotros eso no lo queríamos, ¿viste? Y además ahí te despierta la inquietud social, porque justamente parte de la prédica de la iglesia es que no tienen por qué existir esas cosas, esa injusticia social, ¿no? Y nosotros hicimos carne en eso, ¿no? ¿Ahí conociste a tu señora? Sí, en ese grupo joven, sí. ¿Te casaste? Sí. ¿Tenés hijos? Por iglesia, convencido de que nos casamos bien por iglesia. Y tenemos hijos después, sí, como a los 10 años más o menos, par de gurises. ¿Qué significa para vos tu familia? ¿Tu esposa, tus hijos? Y es lo más importante. Y el día más lindo de mi vida, que me perdone, no fue el día que la conocí, fue el día que nació mi primer hijo. Por la duda mirá para el costado porque está ahí, tenés miedo que te tire con alguien. Está bien, pero está bien. Es el día te entiendo. Es el día que nace tu primer hijo, es el día más importante de tu vida. Para mí me pasó, es el día más emocionante, es el día que vos ves una procesión para adelante, no sé, te pasan una cantidad de cosas por la cabeza, ¿viste? Que hay un amor, hay un querer, hay un sentimiento, y más como nosotros que lo decíamos mucho, ¿viste? Y está, después cuando vino el otro es el Lucas. No seas malo. Pero es importante. No seas malo. Pero no diga eso. Pero es un sentimiento puro. Obviamente que son los momentos más fuertes de tu vida son cuando nacen los hijos. ¿Ah, sí? Sí, a mí me parece que sí. De mi vida, sí. Los de mayor felicidad. Obviamente que tenés momentos muy tristes cuando fallece una persona, un familiar, tu viejo, tu pariente, tu hermano, obviamente. Pero los momentos más felices son esos. No hay felicidad igual que eso cuando nace un hijo. El primer acercamiento con lo que es la justicia social lo tenés a través de la iglesia, entonces. Sí, ahí, sí, en esa tarea con la pastoral. No, yo ya venía con algo, en mi casa había un cuaderno de marcha, en mi casa se hablaba de política, ¿Quién era, tu viejo o tu vieja? Y no, mi viejo era colorado, el esposo de mi hermana, ¿viste? Que le habían correteado los milicos en la dictadura, mi cuñado, ¿viste? Lo tuvieron en cana como 5 meses, en la época antes de la dictadura, el 71, era ciudadano clase B, clase C, ¿viste? La dictadura fue un momento que no estabas adentro en cana por haber hecho política
de izquierda, pero igual te clasificaba A, B, C, D y no te permitía, por ejemplo, estar al frente de un club de fútbol. No te permitía. ¿Y Colorado de qué? ¿De la 15? Mi viejo no Colorado de la 15. O sea, el vallismo. Sí, el vallismo. Decía, hay que hacer la 15 y votar a la 14, ¿viste? Porque la 14 era la de Pacheco, se enojaban, ¿viste? Había un dicho que era comunista chapa 15, ¿no era? Y sí, también. Sí. Porque era la rama más... Sí, más cercana. ¿no? Sí. Claro, más izquierdosa, más izquierdosa. Del Partido Colorado. Sí, sí. Y en mi barrio había un comité de base, que eran las elecciones del 71 más o menos, y habían 2 o 3 frases que a mí me llamaban la atención, ¿viste? Decían, y los colores aparte, ¿viste? Decían, con Sereni y el pueblo, todos al poder, una cosa así. Y después otro que era muy esperanzador, que decía, no te vayas hermano, que nació una esperanza. Y ahí tenía 8 años, 7, 8 años, ya me picaba, ¿viste? Un poco esa inquietud, ¿viste? De sentir que nosotros tenemos, ¿viste? De justicia social, de cambiar una sociedad. Vos tenés un mundo hoy, ¿viste? Donde las multinacionales concentran mayor capital que algunos países, por ejemplo. Tienen PIB más alto que... Tiene más cuentas bancarias que el PBI de nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos 61.000 millones de PBI, 70.000 millones de PBI y los grandes millonarios ya están en 75.000, 80.000 millones de dólares. ¿No? Eso es injusto. ¿Cuándo llegás y cómo a Pando? Y a Pando empiezo a venir en el 77 a la UTU. ¿Y después cuándo te afincas acá? ¿Y cómo? Y acá a mí me pasó que en el 85, en el 86 me pasaron 3 cosas. Nos metemos acá en la vivienda, en la cooperativa de vivienda Ayuda Mutua. Que estamos hablando de Pancovi. De Pancovi, que es la primera cooperativa de Pando y de Ayuda Mutua y de usuarios aparte. Nosotros entro a la fábrica y me caso. Nos casamos. ¿Todo junto? Todo junto, sí. Fue todo junto, sí. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Cómo era que se impusa? Se me impusa muy... Yo cuando entro, hacía un año que no estaba de hueca, ¿viste? Pero había quedado un compañerismo, una firmeza de solidaridad, de estar juntos, de conseguir cosas, y una impusa que empleaba mucha mano de obra. Los trabajos eran muy manuales y había una construcción de cercanía entre los vecinos. Bueno, de hecho, por ejemplo, ahora ya no se hace más, pero a medida que se iba comprando un solar y cada compañero iba armando su casita, todos hacíamos la planchada. Hoy ya se ve poco eso, ¿no? Eran épocas de hacer planchada en común, eran épocas de que la gente se juntaba. Hoy yo creo que se siguen juntando igual también, pero con otra... A ver, antes nos juntábamos como un asado, hoy los gurises se juntan a hacer un campeonato de play. De play, ahí está. No, sí. Y la fábrica, sí, en aquel momento era una unidad productiva que tenía por lo menos 300 y pico de trabajadores en una avenida España que tenía 800, ¿no? Igual la fábrica hoy
tiene 550, 600 puestos de trabajo. Claro, pero antes vos Pero ese no, corredor sí. vendría a ser, mirá lo que te voy a decir, salvando la distancia, la ruta 101, ¿no? Porque, para la dimensión, porque digo, hoy la ruta 101 tiene la química farmacéutica, ¿se entiende? Pero acá era un corredor 100% fabril. O sea, tenía hilandería, tenía Isud, que era tela, concretamente. Tenía cartonera Pando, tenía Primus, que era una parte de Ipusa, pero enfrente. Porque la compró Ipusa en un momento, pero ¿cuánta gente había? ¿Cuánto se movilizaba? La Curtiembre antes. Curtiembre, claro, me olvidaba. ¿Cuánta gente? Nosotros habíamos estimado unos 800 trabajadores más o menos, medido. Y que aparte tenías que ver, eran hormigas, yo qué sé, a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana. Coincidíamos todos en el horario de las 14, el horario de 6 a 14, horario de fábrica, ¿no? 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6. Y una característica de trabajador industrial, ¿no? No es lo mismo un trabajador industrial que un trabajador de comercio en su cultura, en su forma de hacer, no que valga uno más que otro ni menos que otro, no, los dos valen lo mismo, obviamente. Sí, inclusive una característica propia del trabajo industrial que, por ejemplo, tenés que un sábado de tarde tenés que estar trabajando en la fábrica, ¿no? O un domingo mañana. Y que tenés que hacer las 48 horas, no zafás, ¿viste? De hacer 48 horas, ¿viste? Y tenés que, la preocupación principal, si estás en una máquina, en un entorno productivo, es que la máquina haga la producción. Y eso es un trabajo bastante repetitivo, por lo general, te aburre. Bueno, ahora con el celular no puedo decir esto, pero es un dato, la realidad. Ahora, ¿qué te dejó? Cambia un poco ¿Qué te dejó la experiencia sindical? El mejor, mirá lo que te voy a decir, el mejor y el peor momento de tu carrera sindical. Voy a decir el peor. Nosotros en la fábrica en el sindicato fuimos haciendo relevo, ¿no? Estaba Daniel Laboriti le habían pasado antes, se fue Daniel que se jubiló, quedó Julio Burgueño se fue y me quedé un poco al frente del equipo, y el peor momento fue una asamblea que tuvimos que anunciar 2019, que en la fábrica íbamos a perder 45 puestos de trabajo. Y convocar una asamblea y tener un plan para resolver esos 45 puestos de trabajo, fue el momento más crítico. Ya antes lo había pasado a Daniel y antes lo había pasado a Burgueño, pero una cosa que le pase a ellos, otra cosa que te pase a vos, poniéndote al frente de un equipo. Bueno, y después vinieron dos tandas más, que prácticamente contemporáneos, ¿no? Estamos hablando de los últimos 4 o 5 años. Eso es dificilísimo, porque tenés que mantener, generar esperanza, visionar un poco más lejos, hacer planes para que amortiguar ese golpe, no enloquecerte, elegir la política sindical que vas a hacer. La política es trabajo para todos, trabajo para ninguno, no funcionaba. Hemos visto cerrar una cantidad de empresas con esa mentalidad del sindicato. Entonces elegimos la opción, tratemos de salvar la unidad productiva, tratemos que los daños sean los menos posibles. En algún momento, que siga funcionando la fábrica, en algún momento después va a recuperar. En algún momento, en la trayectoria sindical, ¿tuviste algún ofrecimiento de la empresa para cambiar tu postura? Nunca me lo hicieron personal, pero sí me lo hicieron en forma colectiva, es decir, frente a otros, y yo no acepté. ¿Cómo es eso? En reuniones con la empresa me llegaron a ofrecer ser capataz, y yo no acepté. No era a mi lado ese. ¿Y el mejor momento sindical? Y yo creo que hubo un momento que el sindicato anduvo muy fuerte, donde nosotros empezamos a hacer el mejor logro, digamos. El mejor logro para nosotros fue en el sindicato, que está para concretarse, pero fue a nivel de federación cuando hicimos la evaluación de tareas. Logramos describir para toda la federación, para todos los puestos de trabajadores papeleros del país, describir cada uno de los puestos de trabajo, darle un valor numérico. La categorización. La categorización.
Y eso está abierto ahora a discutirlo con la Asociación de Fabricantes de Papel, que la actual federación lo está discutiendo para establecer las categorías, los salarios de esas categorías. ¿Cómo llega Callafa a ser candidato a un municipio? Y ¿qué grandes diferencias tenés? Porque acá hay mucha gente que encierra todo en la misma bolsa, como empresarios y políticos o como sindicalistas y políticos, y lo sabemos, no descubro nada nuevo con lo que te estoy diciendo. La gran pregunta ¿es lo mismo Callafa o qué grandes diferencias hay? ¿Y por qué llegas a la política? ¿Quién te convence? ¿A quién le debes esta changa? Yo siempre estuve en política, desde que era muy chico. Esas inquietudes que habíamos generado, que comentamos hoy al principio, siempre participé en política. La vida misma es política. Yo estoy haciendo política, vos estás haciendo política, Martín que te está filmando está haciendo política. Política partidaria. Te estoy hablando... Política partidaria. No te pongas el caso de política porque todavía... Bueno, siempre fue un tipo de izquierda, ¿no? Si leía Marcha a los 18 años... Bueno, sí. Siempre fue un tipo de izquierda. Él puede ser de izquierda a derecha, yo puedo ser de izquierda a derecha... Participé activamente del Frente Amplio, de algunos de sus grupos políticos. Cuando me la veo venir que me voy a jubilar, hace 7 meses atrás, yo en mi casa no me voy a quedar sentado mirando la televisión, porque una vuelta me había pasado, digo, no, esto no es para mí. Me voy a arrimar el comité de base, porque además venía toda la efervescencia esta de las elecciones, me arrimo a trabajar en el comité de base. En el comité de base del Frente Amplio me dan una tarea de organización de acá, del zonal, que Pando, en Palmirón, Muizoca, dar una mano a generar organización ahí, organizar las actividades distintas que se van haciendo. Y después lo que pasa es que hay un grupo de compañeros que yo me había comprometido con ellos a dar una mano en la candidatura posible de Sergio Pereira. Estamos armando un grupo ahí para hacer una opción de nuestro Pando en el municipio, visualizando una forma de ver, una forma de pensar, una forma de trabajar, una forma de identificación de los frentes amplistas. Y estábamos trabajando en crear ese equipo, el candidato iba a ser Sergio, y yo no quiero ser candidato. Después Sergio decide bajarse de esa posibilidad, y la política, uno dice que está de licencia en verano, pero no es cierto, funcionan los parrilleros. Y la gurizada del Partido Socialista, de la Juventud Socialista, nos hacen la propuesta de asumir la candidatura a alcalde en este espacio que hemos generado con algunos lineamientos, con algunos nombres, con algún trabajo que había para hacer. Y también me gustó el desafío, yo me medí en ese tiempo que salí de la fábrica, que estuve dando una mano a que el Frente Amplio fuera gobierno en primera instancia en octubre y después en noviembre, y me gustó, y bueno, y toda una inquietud social. En mi caso, inclusive, yo he sido edil local, cuando Marcos instaló las juntas locales en su primer periodo. Y bueno, no estábamos tan revalorizados como ahora la ley del municipio valoriza al concejal y al alcalde, ¿no? Rápidamente. Cerrando ya una campaña, ¿qué fue lo bueno y lo malo que descubriste? Estando adentro de la cancha. Lo bueno fue haber conversado con una cantidad de vecinos y vecinas, ese relacionamiento que te vas formando como persona, haber conocido toda esta cantidad de gurises que vos aprendés con ellos. Y lo malo a veces son que te pegan algún codazo, que te pisan, te dan algún empujoncito, y bueno, que en el movimiento sindical pasa, pero pasa entre iguales, si se puede decir. Acá es un poco más distinto, ¿no? Es otra dinámica. En el movimiento sindical todos somos explotados. Acá en política, bueno, hay distintas clases sociales, distintos intereses. A veces te encontrás con algunas ambiciones que son desmedidas, y decís, vos no tendrías que estar acá, pero está, y bueno, y tenés que convivir con eso, ¿qué vas a hacer? Y tratar de ser fiel a los principios de uno, ¿no? ¿Qué le pedís a la vida? Y que me dé mucha salud. Yo quiero vivir hasta los 85 años, ¿viste? Claro. Y poder disfrutar con los gurises, con mi familia, ¿no? ¿Un sueño? ¿Un sueño? Un sueño, tener nietos de unos años, medio cerca ahí.
por ahora no se me ha cumplido y me gustaría tenerlo, ¿viste? Lo otro, lo material, bien. Nos arreglamos con lo que tenemos, ¿viste? Pero yo qué sé. Así como me parece que hoy yo te decía que lo más importante fueron los hijos, y bueno, ahora quizás. Y si vienen, vienen, y si no, es la vida la que te dice si los vas a tener o no los vas a tener, ¿no?